Una furiosa tempestad castiga los ventanales de la casa grande de la hacienda Cedro Alto, pero el verdadero huracán, el que no hace ruido, se gesta en el silencio de la alcoba principal. La baronesa Veridiana, recién llegada de un viaje a la corte, empuja la pesada puerta de caoba de sus aposentos. Lo que ve a continuación es una escena que congela el tiempo y envenena el aire. Allí, en su propia cama, sobre los finísimos lienzos de lino bordados que vinieron desde Portugal como parte de su dote, yace su marido, el barón Teodoro, y con él Damiana, la joven esclava que le sirve personalmente. No hay gritos, no hay un solo sollozo. La furia de la baronesa es un veneno frío que se administra con la mirada. Sus ojos, normalmente altivos y distantes, se han convertido en dos rendijas de un desprecio tan profundo que parece un abismo. El varón, pálido como un muerto, balbucea algo ininteligible y busca torpemente cubrir su desnudez. Damiana, por su parte, se encoge como un animal, asustado, el terror puro y absoluto desfigurando su rostro, esperando el golpe que sabe que vendrá. Pero Veridiana no la mira. Para ella, la esclava es un objeto, un instrumento irrelevante. Su mirada está clavada en su marido, el hombre cuya posición y cuyo título fueron construidos enteramente sobre la fortuna de ella. Con una voz baja, un susurro gélido que corta más que el acero, pronuncia su juramento, no para ellos, sino para las paredes que han sido testigos de su humillación. Esta casa será la tumba de ustedes dos. En ese instante, la baronesa no hizo una amenaza, dictó una sentencia de muerte. Y en aquella casa construida sobre los cimientos de su herencia, y ahora profanada por la más vil de las traiciones, cada corredor se convertiría en una trampa, cada crujido de la madera en una advertencia y cada sombra en una aliada de su implacable venganza. La tormenta de afuera era un simple eco de la tempestad de odio que acababa de desatarse en el alma de la baronesa Veridiana. La baronesa Veridiana de Araraquara siempre había sido el verdadero poder detrás del trono. Fue su dote, las vastas y fértiles tierras de su familia, lo que erigió el imperio del café que el barón Teodoro ahora administraba con una mezcla de arrogancia y displicencia. El suyo nunca fue un matrimonio de amor, sino un contrato de poder cuidadosamente calculado. El nombre y el título nobiliario de él, a cambio del dinero y la astucia de ella. Con el paso de los años, lo que comenzó como una alianza conveniente se agrió. El varón, un hombre de placeres sencillos, ego frágil y una inteligencia mediocre, empezó a resentir la superioridad de su esposa. Le molestaba su control sobre las finanzas, su mente estratégica que siempre estaba 2 pasos por delante de la suya. En la intimidad y sobre todo en público, la trataba menos como a una esposa y más como a una administradora de su patrimonio. Sus infidelidades con damas de la alta sociedad eran un secreto a voces, susurrado en los salones de la corte, pero tolerado por Veridiana como el predecible desliz de un hombre débil. Sin embargo, profanar la cama del matrimonio con una esclava, y precisamente con la que le servía a ella, fue un acto de una crueldad deliberada. No fue un arrebato de pasión, fue una calculada declaración de guerra. Teodoro no eligió a Damiana por un deseo irresistible, la eligió como el arma que más profundamente podía herir a su esposa. Fue un ataque a su orgullo, a su dominio, a su estatus de señora. Al usar una propiedad para ultrajar el espacio más sagrado de la dueña de todo, el varón intentaba afirmar un poder que sentía que no tenía, una masculinidad que se sentía eclipsada. Damiana, en el centro de este huracán de odios y resentimientos, no tuvo elección. Fue una pieza en el tablero de su amo, arrastrada a una guerra que no entendía y que no era suya.
La voluntad del varón era una fuerza de la naturaleza a la que no podía oponerse. Y ahora, el silencio aterrador de la baronesa era un presagio de un destino aún peor. Se había convertido en el arma del crimen y sabía que los amos siempre se deshacen del arma. Así, la casa grande de cedro alto, que siempre había sido un lugar de orden estricto y belleza fría bajo el gobierno de Veridiana, se transformó esa noche. Dejó de ser un hogar para convertirse en un campo de batalla, un teatro donde se representaría una larga y sádica obra de venganza, y donde los tres actores principales estaban ya condenados por la sentencia pronunciada por la baronesa. Historias como esta, nacidas de la traición más profunda, nos recuerdan que el honor herido puede ser más peligroso que cualquier ejército. La sed de justicia, cuando se sirve fría, puede mover imperios y derribar tiranos, incluso a aquellos que duermen en nuestra propia cama. Si usted se siente cautivado por estas crónicas de poder y retribución, lo invitamos a suscribirse al canal para que las intrigas del pasado nunca dejen de ser reveladas. La mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y un sol radiante que, sin embargo, no lograba penetrar la gélida atmósfera de la casa grande. La baronesa Veridiana descendió a desayunar a la hora de siempre, vestida con una impecable elegancia y con una serenidad que era más aterradora que cualquier grito. Saludó al varón con una fría cortesía y comenzó a hablar de asuntos triviales, del precio del café, de la necesidad de reparar el techo de un granero. Teodoro, que había pasado la noche en un estado de pánico febril, se sintió desconcertado, casi aliviado por aquella desconcertante normalidad. Intentó seguirle la corriente, balbuceando respuestas. Fue entonces cuando la primera víbora de la venganza de su esposa mordió. El mayordomo se acercó a él y con una reverencia le informó que su caballo preferido, un magnífico semental andaluz, acababa de ser vendido. El varón se levantó de un salto indignado. ¿Vendido? ¿Con qué autoridad? Veridiana, sin levantar la vista de su taza de porcelana, respondió con una calma glacial. Con la mía, varón, con la caída de los precios del café, debemos prescindir de lujos innecesarios. Es una simple cuestión de economía. La humillación fue profunda y pública. Le estaba recordando frente al servicio que él era un rey sin reino, incapaz de rebatir una lógica financiera que él no entendía y que ella controlaba por completo. El varón tuvo que tragarse su rabia. Comprendió que su poder en aquella casa era una ilusión que su esposa le había permitido mantener y que ahora ella estaba dispuesta a desmantelar esa ilusión pieza por pieza, hasta dejarlo completamente desnudo y desprovisto de toda autoridad. Más tarde, Veridiana mandó a llamar a Damiana. La joven entró en el salón temblando, esperando el latigazo, la venta, la muerte. Pero la baronesa le habló con una voz desprovista de emoción. Le informó que sus deberes como su asistente personal habían terminado. A partir de ese momento, su única y exclusiva tarea sería servir al varón. Debía seguirlo a todas partes, atender todos sus caprichos, no apartarse de su lado desde el amanecer hasta la noche. No fue un acto de piedad, sino de una crueldad exquisita. Veridiana acababa de transformar a Damiana en un instrumento de tortura viviente. La ató al varón como un recordatorio perpetuo de su traición, obligándolo a confrontar su vergüenza en cada momento del día. Para Teodoro, la presencia constante de la joven era una tortura. Para Damiana era un infierno, pues se convirtió en el blanco de toda la rabia frustrada que su amo no se atrevía a dirigir hacia su esposa. La baronesa comenzó a tejer su red de aislamiento. En una pequeña reunión con unos vecinos, comentó, como al pasar, la extraña fatiga de su marido, sus repentinos cambios de humor.
Plantó, con la sutileza de una experta jardinera, la semilla de la duda sobre la estabilidad mental del varón. No necesitaba acusarlo, simplemente sugería, dejando que las mentes provincianas y ociosas hicieran el resto del trabajo. Atrapada en este fuego cruzado, Damiana aprendió a sobrevivir. El terror inicial dio paso a una observación aguda. Se obligó a ver, a escuchar, a entender. Empezó a descifrar el lenguaje no hablado de la casa grande, la forma en que una palabra de la baronesa podía helar la sangre de un capataz, el miedo que se ocultaba tras la fanfarronería del varón, las lealtades cambiantes de los otros esclavos. El personal de la casa se convirtió en un ejército de espías silenciosos. La baronesa, a través de pequeños gestos, un trozo extra de carne, una tarea más ligera, premiaba a quienes le informaban de los movimientos y desvaríos de su marido. El varón empezó a sentir el peso de 1000 ojos sobre él, a escuchar susurros en cada esquina. La paranoia, como una hiedra venenosa, comenzó a trepar por los muros de su mente. La reacción de Teodoro fue torpe y predecible. Bebía más, su trato hacia los esclavos se volvió más brutal y usaba a Damiana como un escudo y un arma, exhibiéndola en un intento patético de desafiar a su esposa. Pero cada uno de sus actos de rebeldía solo servía para confirmar la imagen de hombre descontrolado y decadente que Veridiana estaba pintando con tanta maestría para el mundo exterior. Una noche, mientras esperaba fuera de la biblioteca, Damiana escuchó a la baronesa discutir con su administrador sobre unas guías de exportación y unas discrepancias en los libros de contabilidad. No entendió los detalles, pero memorizó las palabras clave, los nombres, las cifras. Por primera vez se dio cuenta de que en aquella guerra de poder la información era la única arma a la que un esclavo podía aspirar, y en esa idea nació la primera y frágil semilla de su propia supervivencia. La venganza de la baronesa era un veneno que se administraba lentamente, gota a gota. Empezó a mostrar una preocupada solicitud por la salud de su marido. Contrató a un nuevo cocinero, un hombre traído de la capital, supuestamente un experto en preparar comidas para constituciones delicadas. De repente, la comida del varón comenzó a tener sabores extraños, un amargor sutil, una especia desconocida. Eran cambios inofensivos, simples hierbas, pero en la mente febril de Teodoro plantaron una semilla de terror puro. Su esposa lo estaba envenenando. El miedo se apoderó de sus entrañas. Cada plato que le servían se convertía en una posible sentencia de muerte. Adoptó la costumbre de los antiguos tiranos, obligando a Damiana a probar cada bocado de su comida antes de que él se atreviera a tocarla. Este acto, realizado en la solemnidad de su propio comedor, lo degradaba ante los sirvientes y lo convertía en un prisionero de su propia paranoia, mientras que para Damiana, cada comida era una ruleta rusa, sin saber si algún día el veneno sería real. Satisfecha con el terror que había sembrado, Veridiana pasó a la siguiente fase de su asalto psicológico, los fantasmas. Conocedora de cada secreto de la casa, pagó a un par de sirvientes leales para que crearan ruidos en la oscuridad de la noche, un susurro que parecía venir de las paredes, el crujido de una puerta en un pasillo vacío, el eco de pasos en el piso superior. Ante los demás, ella misma se mostraba perpleja, sugiriendo que la vieja casa quizás albergaba penas antiguas. Las noches se convirtieron en una tortura para el varón. Privado de sueño, atormentado por el miedo al veneno y ahora asediado por los supuestos espíritus de la casa, sus nervios, ya de por sí frágiles, comenzaron a deshilacharse. Empezó a hablar solo, a mirar por encima del hombro, a sobresaltarse ante el menor ruido. La fachada del noble altivo se derrumbó, revelando a un hombre asustado y errático. La gente empezó a susurrar que
Efectivamente, el varón estaba perdiendo el juicio. Veridiana observaba la desintegración de su marido con la satisfacción distante de un artista que contempla su obra maestra. Había trascendido el simple control de sus finanzas, ahora controlaba su percepción de la realidad. Lo había encerrado en una prisión cuyas paredes no eran de piedra, sino de miedo, y ella era la única que poseía la llave de cada celda. Para Damiana, esta etapa fue la más peligrosa. Estaba atada a la sombra de un hombre que se desmoronaba. Él la trataba con una mezcla tóxica de dependencia y sospecha. En sus momentos de lucidez, le confesaba sus miedos más profundos. En sus delirios, la acusaba de ser cómplice de su esposa. Pero esta intimidad forzada le dio un acceso sin precedentes a los secretos del varón, que ahora manejaba sus negocios con el descuido de un borracho. Una noche, en medio de un desvarío provocado por el vino y el miedo, el varón se jactó ante Damiana, hablando de las discrepancias en los libros de contabilidad que Veridiana manejaba. Le reveló que él tenía sus propios registros, un juego de libros secretos que ocultaba en su despacho y que probaban su genio para los negocios. En un acto de estupidez suprema, le mostró dónde escondía la llave. Damiana comprendió que el colapso del varón sería también su fin. Sería vendida, silenciada o simplemente desaparecería, como la última testigo de la locura del amo. La supervivencia exigía acción. Con una audacia nacida de la desesperación, buscó la manera de hablar con Inocencio, el administrador de la baronesa. Era un hombre leal a su señora, pero Damiana había percibido en él una veta de pragmatismo que podía explotar. No suplicó. No ofreció información gratuitamente. Se acercó a él con una propuesta velada. Le hizo saber que el varón, en su estado, se había vuelto descuidado y que ella había sido depositaria de confidencias que podrían ser de gran interés para la baronesa. Insinuó un intercambio. Secretos valiosos a cambio de una garantía de seguridad, a cambio de su vida. Inocencio, un hombre que reconocía el valor de un activo estratégico, quedó impresionado. Llevó el mensaje a la baronesa, quien recibió la noticia con una ceja arqueada, una mezcla de sorpresa y admiración por la osadía de la esclava. La joven, que había sido un simple objeto en su cama, se estaba revelando como una jugadora inteligente. Veridiana aceptó. Acordó una reunión secreta. El tablero de ajedrez acababa de sumar una nueva pieza, una que no era ni blanca ni negra y que estaba a punto de hacer su propio movimiento. La reunión se celebró en la oscuridad, en el invernadero privado de la baronesa. Era un palacio de cristal lleno de plantas exóticas, un mundo artificial donde Veridiana ejercía un control absoluto sobre la vida y la muerte de cada hoja y cada flor. El aire, denso y húmedo, olía a tierra mojada y a orquídeas. Era el escenario perfecto para un pacto secreto, lejos de los oídos de la casa principal. Veridiana no le pidió a Damiana que se sentara, pero tampoco la trató como a una esclava. La miró como un general evaluaría a un desertor del bando enemigo que trae consigo mapas valiosos. Su voz, fría y directa, no dejó lugar a formalidades. «¿Qué? ¿Un tienes para mí?», preguntó. Era una prueba, una invitación a que la joven demostrara su valía. Con un coraje que no sabía que poseía, Damiana habló. No se limitó a mencionar los libros de contabilidad secretos. Repitió las frases que había memorizado, las palabras que había escuchado: fraude en las exportaciones, títulos de propiedad falsificados, sobornos a la corona. Demostró que no era una simple mensajera, sino una agente de inteligencia que había comprendido el valor de la información, aunque poseía. Una expresión de genuino interés cruzó el rostro de la baronesa.
Por primera vez veía a Damiana no como un recordatorio de su humillación, sino como un arma inesperada. «¿Y cuál es tu precio?», preguntó Veridiana. La respuesta de Damiana fue inmediata y firme. «Mi libertad», dijo, «una carta de alforria, algo de dinero para empezar de nuevo y un pasaje seguro lejos de esta provincia. Todo entregado en el momento en que el varón sea destruido». Veridiana sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría. Apreciaba la claridad de la transacción. No había súplicas, no había sentimentalismos, solo un negocio. Dos mujeres, en los extremos opuestos de la escala social, descubrieron que compartían un mismo objetivo. «Hecho», dijo la baronesa. En ese invernadero, entre las flores silenciosas, se selló una alianza tan improbable como letal. En aquel instante, la víctima se convirtió en conspiradora. Damiana, armada únicamente con su inteligencia y su desesperación, acababa de hacer su primera jugada para tomar el control de su propio destino. Historias como esta nos enseñan que la fuerza más indomable a menudo nace de la opresión más absoluta. Si usted cree en el poder de aquellos que se levantan contra la tiranía para forjar su propia libertad, lo invitamos a suscribirse al canal y a unirse a nuestra comunidad de guardianes de la memoria. Ahora eran socias en un complot. La siguiente fase era obtener los libros. El varón, cada vez más paranoico, mantenía su despacho cerrado, con llave en todo momento, y llevaba la llave colgada al cuello. La tarea de obtenerla recaería sobre Damiana. Una vez la tuviera, se la entregaría a Inocencio, el administrador, quien se encargaría de copiar las pruebas del fraude. Mientras ellas planeaban, la mente del varón continuaba su descenso a los infiernos. Una tarde tuvo un ataque de furia, rompiendo el gran espejo de su habitación mientras gritaba que su propio reflejo era un espía de su esposa. Su locura, cuidadosamente cultivada por Veridiana, estaba floreciendo a la vista de todos, abonando el terreno para su caída final. Damiana tuvo que navegar por las aguas turbulentas de la demencia de su amo. Se convirtió en su sombra, en su única confidente. Soportó sus acusaciones y sus lamentos, jugando el papel de la única persona leal que le quedaba en el mundo. Era un juego peligroso, una actuación constante en la que un solo error podía costarle la vida, pero que la acercaba cada vez más a la llave que pendía de su cuello. La oportunidad se presentó una noche de luna llena. El varón, después de beber más de la cuenta, se quedó dormido en su sillón, con la respiración pesada de un animal exhausto. La cadena de plata con la llave de su despacho brillaba débilmente sobre su pecho. Aquel era el momento. Toda la venganza de la baronesa y toda la esperanza de libertad de Damiana pendían de ese frágil instante. Con el corazón latiéndole en la garganta, Damiana se acercó. Sus dedos, temblorosos, rozaron la piel del hombre que la había ultrajado y que ahora sostenía su futuro en un sueño etílico. Con una delicadeza infinita deslizó la cadena por encima de su cabeza. El varón se movió, emitiendo un gruñido. Damiana se congeló, esperando el estallido de furia. Pero él simplemente se acomodó y siguió durmiendo. Con la llave en la mano, ella se deslizó fuera de la habitación. El arma para el golpe de gracia ya estaba en sus manos. Con la llave de bronce en su poder, Damiana se movió como una fantasma por la casa. Dormida, se la entregó a Inocencio, que la esperaba en un recodo oscuro del pasillo. Luego, emprendió la peligrosa tarea de devolver la llave a su lugar antes de que el varón despertara. Volver a acercarse al hombre dormido, deslizar la fría cadena sobre su cuello sudoroso, fue un acto de un coraje helado. Cada respiración del varón era una amenaza, cada murmullo en sus sueños un presagio de descubrimiento, pero logró su cometido. La llave volvió a su dueño, sin que éste supiera que su secreto, más guardado, acababa de ser violado.
Durante las noches siguientes, mientras la casa dormía, Inocencio llevó a cabo su propia misión clandestina. Se encerraba en el despacho del barón y a la luz de una única vela copiaba meticulosamente los registros de los libros secretos. El fraude era peor de lo que la baronesa había imaginado. Años de estafas sistemáticas, la apropiación ilegal de las tierras de vecinos más pequeños, sobornos a funcionarios del gobierno para asegurar contratos de exportación. Era la crónica detallada de una vida de delincuencia disfrazada de aristocracia. Con las pruebas irrefutables en su poder, Veridiana supo que había llegado el momento de preparar el escenario para el golpe de gracia. Un enfrentamiento privado no bastaría. La humillación de Teodoro debía ser tan pública como lo había sido la suya. Con una sonrisa cargada de una ironía macabra, anunció su decisión. Organizaría el baile más suntuoso que la provincia hubiera visto jamás para celebrar su 20º aniversario de bodas. El barón recibió la noticia con una mezcla de recelo y vanidad. ¿Por qué celebrar un matrimonio que no era más que una cáscara vacía? Veridiana, con una dulzura fingida, le explicó que era la oportunidad perfecta para acallar los crecientes rumores sobre su malestar y demostrarle a toda la sociedad que la familia Albuquerque seguía siendo tan fuerte y unida como siempre. La idea de volver a ser el centro de la admiración y el respeto sedujo al ego del barón, el quien aceptó, cayendo de lleno en la trampa final. Las invitaciones, caligrafiadas en papel de Holanda, fueron enviadas a toda la élite de la región. Veridiana se aseguró de que en la lista estuvieran presentes, sobre todo, aquellas familias que habían sido víctimas silenciosas de las estafas de su marido. Cada tarjeta enviada era una pala cavando un poco más hondo en la tumba social de Teodoro. Mientras la casa grande se llenaba de los preparativos para la fiesta, una febril actividad de sirvientes puliendo plata y colgando guirnaldas, Damiana vivía en un estado de tensión insoportable. La mansión se engalanaba para una celebración, pero para ella se sentía como si estuvieran decorando el patíbulo. Su libertad estaba al alcance de la mano, pero también lo estaba el abismo del fracaso, un fracaso que sin duda le costaría la vida. En un arrebato de paranoia, días antes del baile, el barón la acorraló. Sus ojos, inyectados en sangre por el alcohol y la falta de sueño, la escrutaron. La acusó de ser una espía de su esposa, la amenazó, intentó arrancarle una confesión. Damiana, recurriendo a toda la fuerza y la astucia que había adquirido, representó el papel de su vida. Lloró, suplicó, juró su lealtad al único amo que, según ella, le había mostrado favor, convenciéndolo de que ella era su única aliada en un mundo hostil. La baronesa, mientras tanto, ultimaba los detalles de su jaque mate. Se reunió con Inocencio para planificar el momento y el método exactos de la revelación, pero también preparó la recompensa de Damiana, hizo redactar una carta de alforria oficial y sellada y preparó una bolsa de monedas de oro. Le dio instrucciones precisas sobre un carruaje que la esperaría en el viejo camino, más allá de las puertas de la hacienda, en la noche del baile. En un gesto insospechado, Veridiana le mostró los documentos a Damiana la víspera de la fiesta. Por primera vez, la joven esclava tuvo en sus manos la prueba tangible de su libertad. Fue un momento de un silencio sobrecogedor entre las dos mujeres. No había gratitud ni afecto, solo el reconocimiento mutuo de un pacto cumplido, de una alianza forjada en el odio y la supervivencia. Llegó la noche del baile. La casa grande era un ascua de luz en la oscuridad del campo. La música de una orquesta flotaba en el aire, mezclándose con las risas y el perfume de los invitados. El barón Teodoro, resplandeciente en su uniforme de gala, recibía las felicitaciones, creyendo que aquella noche
Marcaba su restauración. Al otro lado del salón, la baronesa Veridiana, más bella y regia que nunca, lo observaba. Sus ojos no eran los de una anfitriona, sino los de una viuda negra, esperando pacientemente el momento de dar el beso mortal. El apogeo del baile fue un espectáculo de opulencia y poder. La orquesta interpretaba un vals vienés y las parejas se deslizaban por el salón de baile como joyas giratorias bajo la luz de 1000 velas. El barón Teodoro era el sol en torno al cual giraba todo, el universo. Reía a carcajadas, bebía champán directamente de la botella y aceptaba las felicitaciones con una arrogancia renovada. Por primera vez en meses, se sentía el amo de su casa y de su destino, ciego al abismo que se abría a sus pies. En el momento en que el vals alcanzó su crescendo, la música se detuvo. El cese abrupto del sonido fue tan chocante como un grito en una iglesia. El murmullo de las conversaciones se apagó, y cientos de pares de ojos se volvieron hacia la baronesa, que se encontraba de pie junto al director de la orquesta. Había dado la señal. El escenario era suyo. Con una sonrisa serena, Veridiana levantó su copa. «Queridos amigos», comenzó, su voz resonando en el silencio, «les pido que se unan a mí en un brindis, por mi amado esposo Teodoro en nuestro 20º aniversario». El varón, henchido de orgullo, levantó su propia copa. Veridiana continuó, elogiando su incomparable visión para los negocios y su habilidad para construir el imperio que todos envidiaban. Entonces, el filo de su voz cambió, adquiriendo un matiz peligroso. «Celebro, por ejemplo, su audacia», continuó, mirando directamente a un hacendado menor llamado Coronel Vasconcelos. «Su asombroso talento para negociar acuerdos de tierras como aquel en el que las propiedades del coronel parecieron encogerse, mientras las nuestras se expandían milagrosamente. Un verdadero genio». Una tensión incómoda comenzó a extenderse por el salón. En ese momento, como un actor entrando en Mintus, escena, Inocencio se adelantó. Llevaba una bandeja de plata, pero sobre el terciopelo no había copas, sino varias copias de los documentos que había transcrito. Veridiana tomó una hoja. «Y aquí, queridos amigos», anunció, «tenemos una muestra de ese genio, un libro de contabilidad tan creativo que debería ser estudiado por ilusionistas». Le entregó los papeles al coronel Vasconcelos y a otros 2 hacendados cercanos, cuyas caras pasaron de la confusión a la furia a medida que leían. La sala estalló. Gritos de «ladrón» y de «estafador» surgieron de todas partes. El varón se vio de repente rodeado, no por admiradores, sino por sus víctimas, que ahora lo señalaban con dedos acusadores. Presa del pánico y obnubilado por el champán, Teodoro cometió el error fatal. Negó las acusaciones, gritando que los documentos eran falsificaciones, obra de un administrador traidor. Y entonces, en su desesperación, pronunció las palabras que sellaron su destino. «Mis libros verdaderos, los que guardo bajo llave, ellos probarán mi inocencia». Acababa de confesar públicamente la existencia de una contabilidad secreta. Veridiana asestó el golpe final, su voz goteando un desprecio absoluto. «Se refiere, querido esposo, a los libros cuya llave le quité de su cuello mientras dormía su borrachera para poder hacer estas copias». La revelación de su descuido, de su total y absoluta impotencia, fue la humillación definitiva. El hombre fuerte quedó expuesto como un bufón borracho y descuidado, despojado de su honor, de su fortuna y de su máscara de respetabilidad. La mente del barón Teodoro finalmente se quebró. Con un rugido animal se abalanzó sobre Veridiana con las manos convertidas en garras. Pero sus antiguos pares, ahora sus enemigos, lo interceptaron sin dificultad. Lo sujetaron mientras él se retorcía y gritaba. Su locura, ya no una sospecha,
sino un espectáculo público. Mientras todo el salón se arremolinaba en torno a la caída del varón, una figura solitaria se deslizó por una puerta lateral hacia la oscuridad del jardín. Era Damiana. No miró hacia atrás. Dejó atrás los gritos, la música rota y el sonido de un mundo que se derrumbaba. Caminó con paso firme hacia el viejo camino, donde la esperaba un carruaje y el primer aliento de su nueva vida. El final de la fiesta fue un éxodo desordenado y febril. Los invitados, antes tan elegantes y serenos, huyeron de la casa como si estuviera apestada, llevándose consigo el relato del escándalo más sonado de la década. En cuestión de minutos, el gran salón, que había sido un escenario de esplendor, quedó en silencio, poblado únicamente por los sirvientes que recogían los vasos rotos y apagaban las velas. La fiesta había muerto y su cadáver era el honor de la familia. El varón Teodoro, sujetado por dos de sus antiguos amigos, seguía gritando incoherencias, con la mirada perdida en la locura. Sus pares lo observaban no con compasión, sino con una fría determinación. Su comportamiento era una vergüenza para su clase, una mancha que debía ser limpiada rápidamente. La decisión, tomada en un cónclave improvisado en la biblioteca, fue unánime y fulminante. Aquella misma noche, antes de que el sol del nuevo día pudiera iluminar la desgracia, el médico de la familia fue convocado. Se firmaron documentos a toda prisa. El varón, sedado y ausente, fue conducido a un carruaje que esperaba en las sombras. No era el carruaje de la policía, que implicaría un juicio y más escándalo, sino el de un discreto sanatorio de la capital. Abandonó su casa no como su señor, sino como un paquete que se envía a un destino del que no hay retorno. En medio del caos controlado, la baronesa Veridiana permaneció como una estatua de mármol. Recibió las condolencias de los pocos que se atrevieron a quedarse, aceptando su papel de esposa agraviada con una dignidad impecable. Había ganado. Su venganza se había consumado de una forma más completa y espectacular de lo que jamás había soñado. Había recuperado su honor y el control absoluto de su imperio. Pero cuando la última puerta se cerró y el silencio finalmente se apoderó de la casa, la euforia de la victoria comenzó a desvanecerse. Veridiana caminó sola por el salón de baile vacío. El eco de sus pasos sobre el mármol era el único sonido. Había purgado su casa del traidor, pero al hacerlo, la había vaciado de toda vida. Se sentó en el trono improvisado desde el que había dictado sentencia, y por primera vez sintió el peso helado de la soledad. Mientras, tanto lejos de allí, otro destino se ponía en marcha. Damiana viajaba en el carruaje prometido, adentrándose en la noche. Se aferraba a la bolsa de cuero que contenía su carta de alforria y las monedas de oro. Cada traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra era un compás que la alejaba de su pasado. El sonido de la orquesta rota y de los gritos del varón se fue desvaneciendo, reemplazado por la promesa del silencio y la distancia. Al amanecer, el carruaje se detuvo en un cruce de caminos. El conductor, un hombre taciturno que había cumplido su parte del trato, le indicó que su viaje había terminado. Damiana descendió. Se encontró sola, de pie, en medio de un camino bañado por la luz dorada del sol naciente. Por primera vez en toda su existencia no había una campana que la llamara, ni una voz que le diera una orden. El horizonte era suyo. La inmensidad de esa libertad fue, por un instante, abrumadora. Era un lienzo en blanco, tan emocionante como aterrador. Podía ir a la capital y perderse en la multitud, o buscar un quilombo en las montañas, pero se dio cuenta de que ya no era solo una esclava fugitiva buscando refugio. Era una superviviente que había navegado en una guerra de gigantes y había salido victoriosa. Tomó una decisión.
Caminaría hasta el puerto más cercano, un lugar de partidas y llegadas, un lugar donde las historias importaban menos que el dinero para comprar un pasaje. No quería ser simplemente una liberta en una tierra que siempre la vería como una ex-esclava. Quería un nuevo comienzo, una tierra donde su nombre, Damiana, no tuviera ninguna historia detrás. Y así, los destinos de las dos mujeres de Cedro Alto se bifurcaron para siempre. La baronesa Veridiana se había coronado reina indiscutible de un vasto imperio de café, un reino silencioso y vacío. Damiana, sin más posesiones que su libertad y un puñado de oro, se coronaba reina de un reino sin tierra ni nombre, el infinito territorio de su propio futuro. Pasaron los años. La Hacienda Cedro Alto, bajo el mando único y absoluto de la baronesa Veridiana, se convirtió en un modelo de eficiencia y prosperidad. Su café alcanzó los precios más altos en los mercados de Europa y su fortuna se multiplicó. En la provincia, se hablaba de ella con una mezcla de temor y admiración. Era la viuda de hierro, la matriarca inquebrantable que había sobrevivido a la tragedia y había reconstruido su imperio con mano firme. Pero dentro de los muros de la Casa Grande, el tiempo no había avanzado. La mansión seguía siendo una tumba, un mausoleo de una victoria obtenida hacía mucho tiempo. La baronesa nunca volvió a casarse, nunca volvió a sonreír con calidez. Vivía en una espléndida y ordenada soledad, rodeada de sirvientes que la obedecían a la perfección y de los fantasmas de un marido loco y una esclava desaparecida. En las noches de tormenta, cuando el viento aullaba contra los ventanales, los sirvientes más jóvenes juraban verla de pie en medio del salón de baile vacío, completamente inmóvil, como si escuchara la música de una orquesta fantasma. La venganza le había devuelto el honor y el control, pero le había costado su capacidad para la alegría. Era la reina indiscutible de un reino de silencio. Lejos, muy lejos de allí, en la bulliciosa ciudad portuaria de Santos, otra historia se estaba escribiendo. Damiana, al llegar, no se escondió ni huyó más lejos. Vio en el caos y el movimiento de la ciudad una oportunidad. Con la pequeña fortuna que llevaba y la inteligencia que siempre había poseído, decidió invertir en sí misma. Usando el conocimiento sobre telas finas y gestión del hogar que había absorbido durante años de servicio, abrió una pequeña tienda. Un modesto establecimiento de encajes y bordados que, gracias a su buen gusto y a su disciplina, pronto se ganó una reputación entre las esposas de los comerciantes ricos. No renegó de su pasado. Transformó las lecciones de su servidumbre en las herramientas de su independencia. Con el tiempo, conoció a un hombre, un inmigrante italiano, un ebanista de manos hábiles y corazón honesto. Un hombre que no le preguntó por su pasado, sino que vio en sus ojos la fuerza de una mujer que se había hecho a sí misma. Se casaron y formaron una familia, una unión basada no en el poder o el linaje, sino en el afecto y el respeto mutuo. Los recuerdos de la hacienda Cedro Alto se fueron desvaneciendo, convirtiéndose en las imágenes de una pesadilla lejana que perdía su poder con cada nuevo amanecer. El rostro del varón, la mirada fría de la baronesa, eran fantasmas de otra vida, de una mujer que ya no existía. Su presente estaba lleno del ruido de sus hijos, del olor a madera de la tienda de su esposo, de la simple y sólida alegría de una vida construida, no heredada. La ironía final de sus destinos es una lección silenciosa. La baronesa, que nació con todo el poder y la riqueza del mundo, terminó sus días con las manos llenas de oro, pero el alma vacía. Damiana, que nació sin nada, ni siquiera la propiedad de su propio cuerpo, construyó una vida rebosante de amor, familia y un propósito que era enteramente suyo. El poder, nos enseña esta crónica,
no es la capacidad de dominar a los demás. La baronesa fue una experta en ese arte y al final solo consiguió dominarse a sí misma en una prisión de lujo. El verdadero poder es la capacidad de ser el autor del propio destino. Damiana, al perderlo todo, ganó la libertad para escribir su propia historia desde la primera página. Al final, ambas mujeres dejaron un legado. El de la baronesa fue una fortuna inmensa que se disputaron parientes lejanos que apenas la conocieron, y una leyenda oscura sobre una mujer implacable. El legado de Damiana fue una estirpe de hombres y mujeres libres, trabajadores y honestos, una historia de supervivencia que, aunque nunca fue contada en voz alta, se transmitió en la fuerza y la dignidad de sus descendientes. La Casa Grande de Cedro Alto, al final, fue el personaje principal de esta tragedia. Fue el escenario, el arma y la recompensa. La baronesa Veridiana luchó por ella como una reina por su castillo, purgándola del enemigo que la había profanado, y una vez que la tuvo para ella sola, descubrió que un castillo sin nadie a quien gobernar no es un palacio, sino una prisión. Su venganza fue una obra de arte, una sinfonía de crueldad ejecutada a la perfección. Logró su objetivo de forma absoluta. Pero la crónica de su vida nos obliga a preguntar, ¿qué queda cuando el fuego de 1901? ¿La venganza lo ha consumido todo? Para Veridiana, la respuesta fue una montaña de cenizas y un silencio eterno. La hoguera que destruyó a su enemigo fue también la última llama que dio calor a su propia vida. La baronesa creía en el control absoluto. Controlaba sus tierras, sus finanzas, su reputación e incluso la cordura de su marido. Pero hubo algo que no pudo controlar: las consecuencias de sus actos sobre su propia alma. Al convertirse en un monstruo para destruir a otro, sacrificó la misma humanidad que una vez creyó defender. Por el contrario, la victoria de Damiana no consistió en destruir a sus opresores, sino en volverlos irrelevantes. Su acto final de rebelión no fue ayudar a condenar al varón, sino construir una vida tan plena y significativa que el recuerdo de sus antiguos amos se convirtió en nada más que el eco de un mal sueño. La verdadera libertad para Damiana fue la libertad de olvidar. Mientras Veridiana revivía cada día el amargo triunfo de su venganza, Damiana eligió llenar su futuro con tantos nuevos propósitos y afectos que simplemente no quedó espacio para las sombras del pasado. Decidió que su historia no sería definida por sus cadenas, sino por sus propias manos. Entonces, ¿quién fue la verdadera prisionera al final de esta historia? ¿Fue la esclava que rompió sus grilletes físicos para forjar una nueva identidad? ¿O la señora que tejió cadenas psicológicas para su enemigo solo para descubrirse atada a ellas por el resto de su vida? El juramento de la baronesa se cumplió con una precisión terrible. «Esta casa será la tumba de ustedes dos», había sentenciado, y así fue. Se convirtió en la tumba social del varón y con el tiempo en la tumba espiritual de la propia Veridiana. En su odio construyó una prisión para su enemigo y se encerró en la celda contigua. Esta crónica es, por tanto, una alegoría sobre la riqueza. La hacienda Cedro Alto, con todo su esplendor y su oro proveniente del café, era un lugar de una pobreza espiritual desoladora. El humilde hogar de Damiana, en cambio, lleno de amor y del ruido de una vida en construcción, era un lugar de una riqueza incalculable. Y es importante recordar que por cada Damiana que encontró una salida, por cada historia con un final tan dramático, hubo miles de otras vidas, anónimas y silenciosas, que se consumieron en la brutalidad de aquel sistema. Miles de almas cuya resistencia no consistió en una fuga espectacular, sino en el simple y heroico acto de sobrevivir un día más. El relato de la hacienda Cedro Alto es, en última instancia,
más que una historia de venganza. Es un testamento de la lucha, a menudo invisible, por la dignidad en un mundo que intenta negarla. Es la prueba de que, a veces, la victoria más grande no es derrotar al enemigo, sino simplemente, y a pesar de todo, seguir viviendo. Veridiana y Damiana se convirtieron sin saberlo en los símbolos de dos mundos en colisión. La baronesa era el pasado, un orden rígido, obsesionado con el honor, la sangre y la propiedad, un mundo que veía a las personas como piezas en un tablero. Damiana, en cambio, se convirtió en el futuro, un mundo donde la identidad no se hereda, sino que se construye, donde el valor de una vida se mide por su capacidad de crecer y amar. La historia de la baronesa es, en esencia, un estudio sobre la naturaleza corrosiva del odio. Su rencor hacia el varón nació de una herida justa y profunda. Sin embargo, al permitir que ese odio se convirtiera en el único arquitecto de su vida, construyó con él las paredes de su propia soledad. La venganza le dio un propósito, pero una vez cumplido, la dejó sin nada más por lo que vivir. La historia de Damiana, por otro lado, nos enseña que la libertad es un verbo, no un sustantivo. No es algo que se recibe, sino algo que se ejerce cada día. La carta de Alforria fue solo el permiso para empezar a caminar. La verdadera libertad fue el camino que ella recorrió después. El de sanar sus heridas, el de aprender a confiar, el de construir un hogar y el de convertirse en la dueña de su propia narrativa. Veridiana jamás pudo perdonar, y esa incapacidad de dejar ir el pasado la ancló para siempre al momento de su traición. La forma de perdón de Damiana fue mucho más radical. No consistió en absolver a sus opresores, sino en despojarlos del poder de ocupar un lugar en su presente. No los perdonó, los volvió insignificantes, que es la victoria más completa que una víctima puede alcanzar. Entonces, ¿qué es la verdadera justicia? ¿Es la aniquilación metódica del culpable, la perfecta y destructiva revancha que ejecutó la baronesa? ¿O es el acto silencioso y constructivo de edificar una vida buena sobre las ruinas de un pasado injusto, como hizo Damiana? La crónica de Cedro Alto deja que el eco de esta pregunta resuene en la conciencia. Las elecciones de ambas mujeres dejaron ondas que se expandieron en el tiempo. El linaje de Veridiana terminó en un callejón sin salida, en una fortuna sin heredero. La descendencia de Damiana, en cambio, se convirtió en un río de vida que fluyó hacia el futuro. Una victoria silenciosa, pero persistente, de la creación sobre la destrucción. El mundo de los varones del café, con su poder absoluto y su moral decadente, ya estaba sentenciado por la propia marcha de la historia. La lucha de Veridiana, en retrospectiva, no fue para proteger un imperio vivo, sino para asegurarse de ser la única reina de un cementerio, para preservar un orden que ya se estaba pudriendo desde adentro. La aparente debilidad de Damiana, su condición de esclava sin poder, se reveló como la fuente de su mayor fortaleza. La obligó a ser astuta, a observar, a comprender las complejidades del poder para poder sobrevivir a él. Por el contrario, la fuerza inicial de Veridiana, su riqueza y su estatus, se convirtió en la jaula dorada de la que nunca pudo escapar. Así, la imagen final que nos queda de la baronesa es la de una figura trágica, una anciana de una rectitud impecable en una casa silenciosa. Una mujer tan perfectamente conservada y solitaria como una de las orquídeas de su invernadero, admirable a la distancia, pero incapaz de vivir fuera del ambiente controlado que ella misma había creado. En contraste, la imagen final de Damiana es la de otra anciana, sentada en un porche humilde, rodeada por la ruidosa y vibrante sinfonía de sus hijos y nietos. Sus manos,
a diferencia de las de la baronesa, estaban surcadas por el trabajo, pero eran manos que habían construido un hogar, que habían acariciado y que habían sostenido el peso de una vida vivida en plenitud. La yuxtaposición de estas dos vidas, la de la señora y la de la esclava, nos ofrece la lección final y más profunda de esta crónica. Veridiana, la baronesa, nos enseña sobre la naturaleza estéril de la venganza. Damiana, la liberta, nos enseña sobre el poder fecundante de la resiliencia. La baronesa ejecutó su venganza con la maestría de una artista, pero al final se encontró sola en su galería, con la única compañía de su obra maestra, la ruina de un hombre y el silencio de una casa. Su historia es una advertencia de que el odio es un fuego que, tras consumir a nuestro enemigo, inevitablemente se vuelve hacia nosotros para consumir nuestra propia paz. Su honor, aquello por lo que luchó con tanta ferocidad, se reveló como un ídolo hueco. Lo protegió, lo restauró a los ojos del mundo, pero para hacerlo tuvo que sacrificar su propia alma en su altar. Se convirtió en la suma sacerdotisa de un templo vacío, llevando a cabo los rituales de una vida de poder, pero sin sentir ya nada. Nos vemos obligados a preguntarnos, ¿un honor que exige la aniquilación de nuestra propia humanidad es realmente honor? ¿O es simplemente orgullo, la más peligrosa y quebradiza de las vanidades humanas? Una bestia que devora a su propio dueño una vez que ya no le quedan enemigos que cazar. La hacienda Cedro Alto permanece hoy en día, o al menos su leyenda, como un monumento a esta verdad. Un testamento de piedra y tierra de que una tumba cavada para otro se convierte, con el inexorable paso del tiempo, en la propia prisión de quien la cavó. Por otro lado, el camino de Damiana nos muestra una alternativa. Su vida es una lección sobre el poder de la autocreación. No se conformó con ser libre de sus cadenas, luchó por ser libre de la historia que esas cadenas habían escrito para ella. Se negó a ser definida por su trauma. Es el máximo símbolo de la resiliencia. Demostró que las cicatrices del pasado no tienen por qué ser una marca de vergüenza, sino que pueden convertirse en un mapa que nos guíe hacia un futuro más fuerte. Usó el conocimiento adquirido en su infierno personal como la base para construir su propio paraíso. Su libertad no fue un regalo pasivo, no fue simplemente un papel firmado, fue un acto de creación continua, un esfuerzo diario por construir, por amar, por educar, por echar raíces en una tierra nueva y fértil. Fue la conquista diaria de su propia felicidad. Su vida demuestra que el acto de resistencia más profundo contra un sistema que busca reducirte a un objeto es insistir ferozmente en construir una vida de una humanidad desbordante. Es responder al odio no con más odio, sino con la creación de amor y de comunidad. Entonces, ¿quién tuvo más poder al final? La mujer que comandaba miles de hectáreas y cientos de trabajadores desde la soledad de su trono, o la mujer que era la soberana absoluta de una vida pequeña pero plena, rodeada del amor de su familia. Aunque esta historia se enmarca en el Brasil imperial, sus verdades son universales y atemporales. La batalla entre el resentimiento y la resiliencia, entre la obsesión por el pasado y la construcción de un futuro, es una lucha que resuena en la experiencia de cada ser humano. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a nuestras propias traiciones, a nuestras propias injusticias, momentos que amenazan con definirnos, con llenarnos de una amargura que puede convertirse en el motor de nuestras vidas. Y en esos momentos nos enfrentamos a la misma elección que definió los destinos de Veridiana y Damiana. La elección de permitir que nuestras heridas nos conviertan en arquitectos de tumbas para aquellos que nos dañaron,
o usarlas como la arcilla con la que moldeamos una nueva y más fuerte versión de nosotros mismos. Esta crónica nos recuerda que los imperios más sólidos pueden ser socavados por las verdades más silenciosas y que las vidas más significativas pueden florecer de los comienzos más áridos. Es una oda a la capacidad humana de reescribir nuestro propio destino. No podemos elegir las circunstancias de nuestro nacimiento, ni las injusticias que a veces nos impone la vida. Pero la historia de Damiana nos demuestra que siempre podemos luchar por el derecho a escribir los capítulos finales de nuestra propia historia. Dejemos aquí a nuestras protagonistas, congeladas en el lienzo del tiempo. A Veridiana, la reina de las cenizas, eternamente, prisionera en el palacio de su perfecta venganza, y a Damiana, la matriarca de la vida, cuyo legado no se cuenta en oro, sino en las generaciones de almas libres que le siguieron. El juramento que dio título a esta historia se cumplió, pero su eco nos deja una lección final. El odio, incluso el que nace del más justo de los dolores, solo construye dos cosas: prisiones y túmulos. La verdadera victoria, la única que nutre el alma en lugar de vaciarla, no se encuentra en la aniquilación de quien nos oprime, sino en la exitosa y obstinada construcción de nuestra propia e inexpugnable libertad. La jornada de estas mujeres nos enseña que las cicatrices del pasado pueden convertirse en los mapas de un futuro libre. Si usted desea que más de estos secretos de la historia sean revelados, que la justicia y la resiliencia humana siempre encuentren una voz, su suscripción al canal nos da la fuerza para asegurar que estas crónicas nunca se pierdan en el silencio. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, la mejor venganza contra un mundo que los quiso poner de rodillas es ponerse de pie y caminar con la frente en alto hacia su propio horizonte. Y así, la crónica de Cedro Alto trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Aunque se enmarca en el Brasil imperial, con sus varones y sus esclavos, la historia nos habla de verdades humanas que no conocen época. La batalla eterna entre el orgullo y la resiliencia, entre la aniquilación y la creación, es una lucha que resuena en cada generación. Todos nosotros, en la travesía de nuestra existencia, nos encontramos con nuestros propios Cedro Altos, momentos de traición, de injusticia, de dolor tan profundo que amenazan con convertirse en el centro de nuestra identidad y dictar el resto de nuestro camino. En esos momentos cruciales, la vida nos presenta la misma elección que definió los destinos de Veridiana y Damiana. La elección de permitir que nuestras heridas nos transformen en arquitectos de tumbas, dedicando nuestra energía a la destrucción, o usarlas como el combustible para construir una vida nueva y más fuerte. Esta historia nos recuerda que los imperios más imponentes pueden ser derribados por los actos de desafío más silenciosos y que las vidas más plenas y significativas a menudo florecen de los comienzos más humildes y áridos. Es un testamento del poder indomable del espíritu humano, un recordatorio de que, aunque no siempre podamos elegir las circunstancias de nuestro nacimiento, siempre podemos luchar por el poder de escribir los capítulos finales de nuestra propia historia. Dejemos aquí a nuestras dos protagonistas, suspendidas para siempre en el ámbar de esta crónica, a Veridiana en su jaula de oro, reina de las cenizas y del silencio, y a Damiana en su hogar lleno de vida, matriarca de un futuro que respira y crece. Sus destinos entrelazados nos sirven como una última y poderosa lección. El odio, incluso cuando nace de la más justa de las heridas, no construye más que prisiones. La venganza puede satisfacer momentáneamente el orgullo, pero inevitablemente vacía el alma. La verdadera victoria,
la única que perdura y da sentido a la lucha, no se encuentra en la destrucción de quien nos oprimió, sino en la exitosa y obstinada creación de nuestra propia e inquebrantable libertad. La jornada de estas mujeres nos enseña que las cicatrices del pasado pueden convertirse en los mapas de un futuro libre. Si usted desea que más de estos secretos de la historia sean revelados, que la justicia y la resiliencia humana siempre encuentren una voz, su suscripción al canal nos da la fuerza para asegurar que estas crónicas nunca se pierdan en el silencio. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, la mejor venganza contra un mundo que los quiso poner de rodillas es ponerse de pie y caminar con la frente en alto hacia su propio horizonte.